Misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. En México, América Latina y más, la Santa Muerte emerge como una controvertida figura de culto que personifica a la muerte misma. Aunque adorada por muchos, enfrenta la condena de diversas iglesias cristianas y pentecostal que la consideran diabólica. El título entre comillas de la Santísima es rechazado por corrientes cristianas, argumentando que no cumple las características tradicionales para ser considerada santa. Para la mayoría de los cristianos, la muerte es un estado y no una entidad personificada, por lo que cualquier intento de venerarla se percibe como idolatría. En el año 2005, el culto a la Santa Muerte perdió su registro constitutivo en México, siendo cancelado por la Secretaría de Gobernación debido a que su adoración desviaba gravemente los fines establecidos en la ley de asociaciones religiosas y culto público. La historia del culto tiene una evolución compleja que abarca desde la época prehispánica hasta la actualidad. Elementos desde el dios maya, los dioses azteca de la muerte, el Día de Muertos y la figura de San Pascual se mezclan, dicen algunos, en un sincretismo que da forma a la Santa Muerte. Este culto, marcado por rituales esotéricos y asociado a la marginación social y a la pobreza, se popularizó rápidamente desde la década de 1960, inicialmente vinculado a personas que arriesgaban sus vidas como políticos y miembros del crimen organizado. Hoy en día es parte de la cultura popular urbana en México y en América Latina. En la década de 1990, las reformas a la ley de asociaciones religiosas y las crisis económicas en México contribuyeron al crecimiento del culto, que se vio reforzado y fusionado en una forma de convivencia. En los años 2000, la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, identificada popularmente como la Santa Muerte, buscó su registro, pero en el 2005 perdió el mismo por infringir, según cuentan algunos, estatutos legales. Aunque opera sin registro, su presencia persiste. En la actualidad, la Santa Muerte trasciende su asociación con el crimen y la política, convirtiéndose en un icono para grupos marginados y estigmatizados. En el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, devotos la veneraron en busca de salud y protección. A pesar de su creciente popularidad, la Santa Muerte sigue siendo objeto de controversia. El Papa Francisco condenó el culto durante su visita en México en el año 2016, argumentando que seduce a aquellos que exaltan las quimeras y comercializan la muerte. La historia del origen de la Santa Muerte se entrelaza con la leyenda de un brujo en Catemaco, Veracruz, llamado Mateo. El brujo, así lo afirma esta leyenda, recibió la visita de la Santísima Muerte en una noche de ritual, marcando el inicio de una devoción perdurable. Y aunque su culto ha evolucionado muchísimo y lo que se conoce hoy en día prácticamente se ha alejado de sus orígenes o de toda esta relación histórica que tiene desde tiempos pasados, es la conexión entre los creyentes y la figura divina la que persiste, la que transmite esta idea de protección y de ayuda a los más necesitados, y la que por supuesto se va transmitiendo de generación en generación. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta oportunidad, historias paranormales con la Santa Muerte. Bienvenidos. El año pasado fue uno de los más difíciles de mi vida, Howard. Mi mejor amigo estaba pasando por una dolorosa ruptura amorosa. Mi salud se complicó también muchísimo y, entre otras cosas, me sumía en una profunda depresión. Mi papá, por supuesto, preocupado, notaba mi estado y me insistía en que buscara ayuda. Al principio me resistí, sumido en la idea de que nada tenía sentido y prefería rendirme. Sin embargo, cedí ante la insistencia de mi padre y decidí probar de pronto algo diferente, poco conocido aquí en Colombia, pero muy famoso por temas curativos. Fue entonces cuando llegué donde la Niña Blanca, o la Santa Muerte como también le dicen, una entidad espiritual a la que muchos recurren, eso hoy en día aquí en Colombia. Pero recordemos que no es una creencia de nosotros, esta creencia ha ido migrando hacia nuestro país porque viene de México.
y yo lo hacía en busca de alivio. La verdad, vuelvo y digo, eso era nuevo para mí. Nunca antes me había puesto a pensar en que este culto se hiciera en Colombia. Busqué un consultorio, hice una cita y sin grandes expectativas me dirigí hacia allí. Al llegar, el lugar emanaba una paz que, le juro Howard, no pensé experimentar en un sitio así, y tampoco era algo que experimentaba hace muchos meses. Allí había una señora que me explicó todo lo que me iba a realizar y todo lo que también iba a pasar. Ingresé con ella a la consulta, le digo yo, y al principio no me resultó particularmente interesante. O sí, pero también era algo muy normal. Era algo así como si le estuviera pidiendo al doctor José Gregorio Hernández o a otro santo. Sin embargo, de un momento a otro la señora comenzó a escribir en una hoja de papel mi diagnóstico, como si alguien se lo estuviera dictando. Según ella, la que se lo dictaba era la Santa Muerte. Quiero aclarar que nunca conocí cómo se hace el ritual a la Santa Muerte, o si en Colombia lo hacen bien o mal, si le agregan o le quitan cosas, es decir, como en cada país le cambian algo a las tradiciones religiosas y culturales que llegan de otro lado, pues yo cuento lo que la señora me realizó. Esta señora mencionó la profunda depresión que cargaba y mi falta de deseo de vivir, y yo quedé asustada. ¿Cómo podría conocer tan íntimamente mi dolor? Continuó revelándome detalles que había escrito en el papel, brindándome recomendaciones y enfatizó la importancia de cuidar mi espiritualidad. Me indicó que de pronto tendría que entrar al médico de urgencias por un problema leve, pero que no me preocupara porque la Santa Muerte estaría conmigo de ahí en adelante para cuidarme. Y así fue. A los días me hospitalizaron y tenían que realizarme un procedimiento muy riesgoso, y no era como la señora dijo, que era algo leve. En esta ocasión era peligroso, pero yo me sentía en paz y acompañada. No sé por qué no sentía miedo. En ese hospital me encontré con otra historia de una persona, y aquí viene lo curioso y extraño de todo esto, Howard. Esta señora fue alguien que luchó contra el cáncer, le habían diagnosticado esto y habían dicho que tenían que extirparle un seno. La señora estaba en el hospital no por eso, sino por otra cosa. La señora me contaba que con mucho miedo buscó alternativas y se encontró con la Niña Blanca o la Santa Muerte. Decía que al principio el miedo le invadió, pero que con el tiempo y realizando las peticiones con juicio, prendiendo sus veladoras y rezando, sus tumores desaparecieron milagrosamente. Nadie se explica cómo pasó de esto, ni siquiera los médicos. Para ella, rezarle a la Santa Muerte se convirtió en un acto crucial para su vida. Tanto fue así que decidió instalar un altar en su casa para que amigos y vecinos pudieran rendirle culto si así ellos lo deseaban. Lo extraño de esto es que ella, estando en el hospital, se acercó a mí diciéndome que podía ver el color de mi energía y que por eso se dio cuenta que a mí me protegía la Santa Muerte, que cada persona que es ayudada por ella y que de ahí en adelante la tendrá de por vida, tendrá esa misma energía, ese color en el alma. Y eso es todo, Howard. Gracias, y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, muy buenas noches. Quisiera que mantuvieras mi nombre en secreto. Desde que nací, supe que mi vida no sería nada normal. No entendía qué pasaba, pero el tiempo se encargó de ir mostrándome a detalle cada respuesta. Desde que estaba en el vientre de mi mamá, las cosas empezaron un poco difíciles y al parecer simplemente mi vida iba a ser muy corta. Fue entonces cuando mis padres hicieron una especie de trato o contrato que le llamaban ellos con alguien muy especial, y estoy hablando de la Santa Muerte. Esto lo hicieron para que velara por mi salud. Resumiendo el tema, nací en perfectas condiciones y desde entonces una imagen de la Niña Blanca y unas velas siempre estuvieron sobre mi cuna o al lado de mi cama. A lo largo de mi vida me sucedieron muchas cosas inexplicables. Desde que me jalaban de mi cuna, aparecía en otros lugares sin explicación cuando no gateaba ni caminaba. Ya cuando crecí, viví experiencias también paranormales que ya puedo recordar mejor, como ver una especie de duende caminar muy cerca de la casa. Incluso he visto mujeres vestidas de blanco que caminan muy cerca a nuestra finca, y también un día descubrí a una persona muy cercana a nosotros que nos estaba haciendo brujería. Todo esto y más, Howard, aquí estoy resumiendo mucho, me llevó a darme cuenta de que había sido parte de un pacto, donde descubrí que mi propia madre era una bruja y que me había hecho estos trabajos pesados a mí, a su propio hijo. La verdad no entiendo si la intención era hacerme daño desde muy temprana edad, y fue mi padre quien se encomendó a la Santa Muerte para que no me ocurriera nada y estuviera hoy en día con vida y contando esto. Pero por supuesto que los ataques de mi madre continuaron por muchos años, pero siento que esto que se hizo conmigo desde pequeño me ha hecho más fuerte, que la Santa Muerte me protege en todo momento. Sin embargo, lo más triste es que yo siento que soy un enemigo para mi propia madre y que ella no va a descansar hasta lograr verme muerto, o que algún espíritu que ella ponga en mi camino cumpla con esa misión. Esto es como una lucha entre la brujería y la Santa Muerte.
Gracias Howard por leerme, por escucharme y por contar mi peculiar historia. Hola Howard, quiero contarte esta historia y que sea anónima. Tengo 52 años y por ahora vivo en la ciudad de Bogotá, pero en mis años jóvenes viví en San Juan de Arama, en los Llanos Orientales. Mi familia tiene un legado de brujería y han vivido de todo esto todos estos años, pero lo que vengo a contarte no es el legado de generaciones y generaciones familiares. Vengo a contarte sobre lo que pasó con una persona a la cual las balas no podían matarla. Un hombre el cual me convenció para hacer un ritual a la Santa Muerte, un ritual que cambiaría nuestras vidas para siempre, Howard. Todo comienza en el año 2002 cuando un hombre, el cual llamaremos Jorge, llegó a mi casa a hacer una petición, la cual era algo peculiar y realmente no es que lleguen muchas personas pidiendo este tipo de cosas. Jorge quería que las balas no lo tocaran, quería que la Santa Muerte fuese su escolta en todo momento. En realidad no esperaba esto, ya que este hombre había viajado desde la ciudad de Cali solamente para buscarme y hacerme esta extraña petición. Traté de indagar un poco sobre su vida, esto con el fin de saber con quién me estaba metiendo, aunque sus palabras fueron: entre menos usted sepa, mejor le va. Seguido de esto me preguntó cuánto me cobra y con maleta en mano sacó una gran cantidad de dólares, dándome a entender que el dinero no era ningún problema, aunque realmente pienso que de haber aceptado esa cantidad no estaría escondiéndome como una rata ahora. Lo único que hice fue aceptar una pequeña parte de ese dinero para los materiales que se necesitaban para invocar a la Santa Muerte con su oración y todo. Y aunque muchos no lo crean, sí se necesitan cosas, objetos, símbolos, y hacerlo en un día en específico. No es como jugar con la ouija o las monedas que no tienen ni fecha ni horario en el calendario. Le dije que específicamente había que encontrar roca negra, velas negras, una tiza blanca, una estatua de la muerte, pero no de estas con capucha o adornos, una imagen digna de la Santa Muerte, flores naranjas, preferiblemente campanillas, eucalipto e incienso. Posteriormente le dije que debía regresar en la siguiente luna nueva. Una semana después, Jorge había regresado con todo lo que le había pedido. Sin más que hacer, lo llevé al interior de la casa, para ser más específico, en el solar de la casa. Ese era el sitio para hacer todos nuestros rituales. Tomé la tiza y formé una figura de ofrenda. Al frente de esta le pedí a Jorge que se quedara únicamente en ropa interior. Frente suyo puse la estatua de la muerte y en cada extremo de aquel símbolo el resto de materiales. Encendí el incienso y el eucalipto. Así fue como se inició la oración. Santa patrona de las almas, recolectora y segadora de vida, dame el poder para cumplir la petición de tu hijo, el hijo de las sombras. Sé su escolta, que sus enemigos perezcan, que las balas no le toquen mientras estés a su diestra. Permite esta noche de luna nueva que este ser Jorge se añada a tu ejército de muertos. Mientras hacía la oración, golpeaba de manera suave a Jorge con los eucaliptos encendidos. Santa patrona de las almas, úsame como conducto para transmitir tu poder a este ser. Santa Muerte, escucha mi petición esta noche y toma de las ofrendas todo lo que para ti sea necesario para que esta petición sea aceptada. Howard sería un mentiroso al decir que yo no sentí nada, mucho menos el tal Jorge. Ambos sentimos como el tiempo se distorsionó en una forma tal que no parecía que estuviésemos allí o en un plano terrenal. Parecía que estuviésemos en su terreno, en el terreno de la muerte. Una voz sutil, suave pero familiar se alzó por detrás de nosotros. Jamás pudimos identificar qué fue lo que nos dijo. Sentimos el olor de las flores, el incienso y la brisa suave como una tarde muy tranquila de verano. Unos minutos después ambos estábamos de nuevo en nuestro plano terrenal. Jorge se sentía demasiado cansado y yo más de lo mismo. Parecía como si nos hubiesen quitado no un peso de encima, pero sí una gran carga. Le dije a Jorge que ahora debía cargar la roca negra en todo momento, ya que este es el único elemento no deteriorable, y que la estatua debía ponerla en un altar. Y como último, cada noche debía dejar ofrenda en el altar a los pies de la estatua, flores naranja e incienso, y siempre cargar la roca negra. Durante esos años podía escuchar noticias que provenían de Cali de personas rezadas a las cuales las balas no le hacían nada. Este fue el principio de mis males. La noticia se regó como pólvora. Tenía a cada mafioso buscándome para hacer el mismo ritual. El único problema es que no es tan sencillo
sencillo como uno cree. No todos necesitan los mismos elementos, no a todos la Santa Muerte acoge y no todos tienen la posibilidad de hacer lo que hicimos esa noche. Aparte de que el tener a la muerte como escolta no es garantía de que vas a ser inmortal. Como dije, ella es la segadora de vida y algún día llegará por ti. Tal vez ese mensaje no fue claro para Jorge, de quien lo último que supe era que había muerto en un enfrentamiento con el Ejército Nacional de Colombia. Según algunos testigos, a este hombre se le propinaron 1000 balazos para darle de baja. La verdad, jamás lo creí, pero lo que me ocurrió a mí después fue la cruel venganza por parte de los hijos de este mafioso. No solamente tuve que irme de mi casa, mi familia tuvo que irse a diferentes lugares, vender nuestras pertenencias y, como te dije antes, esconderme como una rata. Espero que esta historia te sirva y siempre ten cuidado con las personas maliciosas. Esas andan en todo lado. Esta historia te la cuento con el fin de instruir a la gente, que sepa que cada acto tiene su consecuencia, y así como hay buenas intenciones con las cuales haces lo que haces, se quedan en eso, en buenas intenciones. Soy del Chocó, pero por cuestiones de la vida viajé a México a muy temprana edad. Allí conocí una nueva cultura, nueva gente, lo típico y normal de cada país. Lo único que jamás cambió fue el maldito conflicto armado entre bandas y el narcotráfico. La violencia se veía igual o puede ser que peor que aquí, eso no lo sé con certeza, pero hay algo que la verdad varía y por muchísimo, y es la devoción a la Santa Muerte. Me causó mucha curiosidad el cómo se asemeja este culto y esta religión, porque sí, mi buen amigo, eso también es una religión. Así fue como me sumergí en todo lo que implica a la Santa Muerte y sus rituales también, sus devociones, ofrendas y demás. No tardé mucho en juntarme con personas que decían ser sacerdotes devotos a la muerte, y sí, su nivel espiritual, puedo decirlo sin problemas, era a otro nivel. No sé a qué se deba esto, si es la devoción o si en verdad ellos tienen de amigo o cómplice a la muerte misma. Nuevamente me metí mucho en buscar y de adquirir una forma de ser como estos sacerdotes. Me llamaban mucho la atención, tener a la muerte de mi lado, un sueño. Y así fue como di con Miguel, alguien que pese a que no tuviese el cargo de sacerdote como tal, sí tenía todo este conocimiento. Sabía que él me ayudaría a buscar lo que necesitaba. Le comenté lo que yo quería cuando ya llevábamos cierto tiempo hablando. Meditabundo y pensativo, solo me pudo decir: eso que pides, güey, es bastante fuerte y debe tener un buen pago. La verdad, a mí no me importaba eso. Quería que la muerte fuese mi aliada y que nadie fuese capaz de hacerme daño para tener lo que siempre quise. Y le dije que no importaba el precio. Y Miguel solo me dijo: te espero esta noche, que es luna llena, en el Panteón Central. En la tumba más grande lleva incienso y velas negras. Howard, y esa noche el miedo prácticamente me invadió. Sentía que el mundo era más pequeño de lo usual. Era muy raro y tampoco sé cómo explicarlo muy bien. En sí éramos Miguel, la muerte y yo. La entrada de ese cementerio era como la entrada a otro mundo. El silencio era abrumador, y ni qué decir de las tumbas que se ven muy viejas. Claro, todo este ambiente y la luz de la luna alumbrando cada rincón en este cementerio hacían que la situación fuera prácticamente una película, como algo diseñado especialmente para nosotros. La vida es muy curiosa, Howard. De la nada salió lo que se llama el sepulturero, quien con una mirada llena de rabia pues nos grita y nos pregunta que qué hacíamos ahí tan tarde. Y pues efectivamente eran más o menos las 11 de la noche, y lo que le dijimos fue que llevábamos una ofrenda a unas tumbas. El hombre, al ver lo que llevábamos en la mano, solo se limitó a sonreír, y así como si nada, con su linterna en la mano, se fue sin pronunciar nada, Howard. Un par de minutos caminando entre estas tumbas, que la verdad no mostraban como tal un nombre, pues el tiempo y el deterioro pues había causado que no se viera bien las letras. Llegamos hasta una parte donde Miguel se sentó. Desde la tumba en la que Miguel primero se sentó, luego se levantó, se posó sobre ella con sus 2 pies y me dice: no tenemos casi tiempo, rápido, encienda las velas. Yo hice lo que él me pidió, tras observar con mayor detenimiento a Miguel con una de las velas, y que con la parafina de esta estaba haciendo un pequeño símbolo a su lado y otro a mi lado. Me causó mucha curiosidad. Era un par de círculos como líneas entrecruzadas, como si fuese una especie de estrella con muchos picos, y me dice: rápido, de rodillas. Su voz cambió, era una voz un poco más seria. Cierra los ojos. Seguido a esto vuelve y me dice: tenga muy claro lo que quiere y no lo saque de su mente en ningún momento.
Yo solamente pude asistir con la cabeza, pues ya tenía mucho miedo. De la nada pude escuchar un sonido como de agua fluyendo. Supongo que era uno de estos instrumentos de música andina que simulan la lluvia de agua. La verdad no lo supe jamás. En medio de sus oraciones y peticiones sentí como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo. Me sentía ligero, tanto que podía volar con el mismo viento. Los mismos fueron testigos de aquel extraño ritual, mientras que mi mente añoraba tener esos deseos oscuros de mi corazón. Cuando pude volver de mi trance, pude notar que la madrugada estaba llegando a su punto más alto, y es decir, que pasé casi 6 horas de rodillas mientras Miguel daba sus oraciones y hacía sus peticiones. Una vez terminamos, Miguel, cansado, al igual que yo, procedió a darme las advertencias de aquello que habíamos hecho en la noche. Si quería que la muerte me protegiera o protegiera a los míos y fuese mi fiel alado ser, la ofrenda debía ser de la misma equivalencia, es decir, debía ofrecer la vida de alguien. La idea me cayó como un balde de agua fría, porque jamás creí que todo el conocimiento que yo tenía de la Santa Muerte pues me estuviera pidiendo vida por vida. Y rápidamente le pregunté a Miguel: ¿y qué pasa si no lo hago? Su rostro cambió nuevamente, sus ojos eran de ira acumulada. Con la Santa Muerte no se juega, me dijo. Ella siempre pide algo a cambio dependiendo de lo que se les esté solicitando. Si no cumples, no solo te atormentará por el resto de tus días, sino que también atormentará a todo aquel que esté a tu lado. Desde ese día jamás volví a ver a Miguel. Lo último que me dijo fue que cada mes tendría que pagar o ella vendría. Como si fuese una paria, aquella persona simplemente pues desapareció. Y por supuesto me llené de muchas dudas. ¿En verdad quería yo esto? En primera instancia, ¿por qué lo había hecho? Me parecía que ahora esto no tenía ningún sentido y que me había metido en un problema que no me correspondía. El mes pasó demasiado rápido, era la hora de pagar, aunque por obvias razones no lo hice. Aquella noche no pude dormir, ya que los ruidos de la casa se sentían ajenos. El terror me invadía y mi madre, mi padre, incluso mis hermanas sentían algo extraño en la casa. Una presencia que te llenaba de sentimientos fríos y hostiles, como si alguien se despidiera de este mundo. Así fue durante varios días. Las pesadillas, cuando podía conciliar el sueño, eran tan horrorosas e inenarrables que no podía dar fe de todo esto que estaba viviendo y que pudiera ser real. Esperaba que todo fuera un mal sueño, que estuviese todavía en el cementerio y que me pudiera retractar de todo lo que pasó. Mi conciencia, mi ser, no pudo soportar más este peso. Le conté a mi familia y ellos, aparte de la cara de sorpresa, de desilusión por supuesto también, de ira y de muchos sentimientos más, optaron por la mejor opción: llevarme a sacerdotes católicos, pastores cristianos, entre otras. Pero Howard, nada resultó. Los meses seguían y los sueños empeoraban. Así es como decidí irme lejos, desaparecer y ser un excluido de la vida. Ahora pago mi condena en mi soledad. Actualmente me encuentro de nuevo en Colombia, esperando pacientemente el día en que la muerte decida cobrar una deuda con vida. Pero por supuesto, la vida que va a cobrar va a tener que ser la mía, ya que desde que estoy en Colombia y con todo lo que aprendí, mi experiencia con la Santa Muerte, lo que hago ahora es utilizarla para ayudar a las personas aquí en mi país. Utilizo todo este conocimiento y le hago una trampa o un juego a la muerte con sus mismas leyes y sus mismos rituales, pero en esta ocasión para que ella, la Santa Muerte, le cumpla peticiones de salud, de un buen vivir a las personas aquí en Colombia, ya que como parte de pago a esto que las personas obtienen estará mi vida a cambio. No tengo nada que perder, y si ha de llevarse una sola vida por cada cosa que se haga en su nombre, simplemente va a ser la mía. Espero que esta historia llegue a muchas personas, que sepan que esto no es un juego y que deben respetar todo lo que la Santa Muerte representa. Gracias por leerme. Hola Howard, mi nombre es Steven, soy colombo-mexicano, actualmente vivo en la ciudad de Medellín, pero la mayoría de mi vida estuve en México. Esto debido al matrimonio de mi padre con mi actual madrastra. Tengo 27 años y viví en México 20 años, y en estos años absorbí obviamente la cultura mexicana y sus historias. Una de estas historias la escuché en un panteón, es un cementerio, mientras acompañaba a mi madrastra y a mi padre. Obviamente yo también quería asistir al Día de los Muertos, y la historia la llaman el incrédulo Juan. Resulta que el culto a la muerte es muy serio aquí. Creo que eso no es un secreto para nadie. El hecho es que Juan, un joven, el cual muchos dicen que tenía 15, otros 20 o otros hasta 25 años, pero muy incrédulo y blasfemo en cuanto al tema de la muerte como una deidad santa. Pese a las palabras de otras personas y a la preocupación por sus allegados, este joven simplemente, entre burlas y una risa sarcástica, ignoraba a los demás. Dicen que su descaro era tan
tan grande que llegaba a los panteones a gritar blasfemias a quienes estaban orando o dando ofrendas tanto a sus seres queridos como a la Santa Muerte. Los lugareños cuentan que una noche este joven decidió entrar a un panteón con dos amigos más. Las blasfemias, malas palabras, entre otros actos vandálicos no se hicieron esperar, por supuesto, y estos, mientras estaban riéndose y diciendo todas estas malas palabras, se percataron como de una corriente de viento que no era algo normal. Esto por supuesto los asustó y los jóvenes voltearon a mirar pensando que alguien estaba a sus espaldas, pero no se encontraron con nadie. Estaba simplemente el vacío de la noche y la oscuridad total. Una risa salió de la boca de Juan. Sus amigos observaron hacia Juan y allí notaron a una especie de sombra pasándose sobre sus hombros. Esos pocos segundos, Howard, fueron la confirmación de que la Santa Muerte era tan real como cualquier persona que caminaba sobre sus dos pies, y antes de poder pronunciar cualquier palabra, Juan fue arrastrado por esta entidad a lo más profundo del panteón. Un grito y una nueva ráfaga de viento, pero esta vez mucho más fuerte, hizo caer a las otras dos personas con las que iba Juan. Seguido a esto, un grito infrahumano emergió de la oscuridad. Los jóvenes se levantaron y salieron corriendo de allí sin mirar atrás. Pues Howard, pese a sus testimonios o a la investigación de la policía que hubo, el cuerpo de Juan jamás lo encontraron. Ahora se rumorea que en los panteones Juan se pasea buscando la forma de regresar a este mundo de los vivos, como también se dice que ahora es Juan quien se encarga de asustar a aquellos blasfemos que toman como burla a la Santa Muerte. Y nada, Howard, espero que esta corta historia te sirva para el episodio de la Santa Muerte en Colombia. Gracias por leerme y que viva el misterio colombiano. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla, o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.